Muy buenos días con todos. Jeremy, Michelle, Romina, buenos días. Disculpen la demora, he tenido un problema de reconexión de red por la zona. Ya estoy reconectando de forma más segura para poder iniciar la sesión. Bien, me dicen por favor si pueden oír bien el audio y si pueden visualizar la imagen de la pantalla, por favor, ¿sí? Para no tener inconveniente de la red. Nos hemos quedado en la extinción. A ver, voy a mirar el chat porque el chat lo tengo siempre en segundo plano para poder entrar, ¿sí? ¿Sí se ve? Bien, Michelle, gracias. Bien, disculpen la demora, muchachos, por el tema de las reconexiones. Estamos un poquito atrasados con el tema. Bien, vamos a ver el tema que teníamos hoy día, la extinción y la prescripción. Este tema, jóvenes, es un poquito pesado, en verdad. Por eso quería recordarles que esta parte de la tributación aduanera, de la extinción y la prescripción, son temas que competen ya a la zona secundaria, ¿ya? Recuerden, una zona primaria es la zona en la que tú te encuentras con tu mercancía en un almacén del depósito, de repente en ventanilla, de repente en carpeta, de repente en la zona del urín, ¿no? Y que justamente en la prescripción y la extinción se entiende que es la situación en la cual entonces nosotros ya hemos cumplido con el tema de la mercancía, teniéndola con nosotros, habiendo dado el levante, y entonces vamos a ver el tema de qué sucede después de que tenemos la mercancía ya en nuestro poder, la mercancía está siendo comercializada en la zona secundaria como una mercadería, como un producto que hayamos importado. Entonces es importante entender el sentido de la prescripción y de la extinción, ¿de acuerdo? Bien, es un tema, como les decía, siempre de zona secundaria, y es un tema, pues, de alguna manera un poco más pesado porque no liga directamente con la ley de aduanas, sino que toma otros textos legales, como es el Código Tributario, de repente parte de la Constitución por el tema de tributos, adicionalmente puede tomar otros procedimientos, y entonces se hace un poquito, al ciudadano se le hace un poco complicado entender, pero esta es la forma como, de alguna manera, opera nuestra responsabilidad luego de haber cumplido con la primera parte de la importación. Acuérdense que estamos viendo el tema de tributación, pero desde el punto de vista de la importación para el consumo. Recordemos que la exportación no tiene el tema de la tributación porque las exportaciones no pagan tributo alguno. Bien, si tienes alguna pregunta, quiero que la manifiestes porque este tema es un tanto pesado. Debo buscar siempre el vocablo adecuado sin perder de vista, por si acaso, el tema importante del significado que le da las normativas a la prescripción y la extinción. Extinción es la parte donde se extingue, como su texto lo dice, se extinguen las obligaciones principales, ¿no? Entonces vamos a recordarla para después continuar con la prescripción. Bien, hemos recordado que hay 4 situaciones concretas que debemos entender en la extinción. Primero, que en la extinción se subdivide en 3 partes. La parte donde habla de un determinado proceso llamado el abandono, que debes recordar, toma regímenes aduaneros de admisiones temporales y toma el proceso final del tema del legajamiento. Son 3 temas que toma la extinción en cuenta. Entonces, bajo esta premisa de los 3 temas, entonces vamos a recordar que tenemos que recordar los 3 tiempos o los 3 procesos que considera la extinción. Recuerda, el proceso que vincula el abandono, el proceso que vincula los regímenes de admisiones temporales y el proceso conexo de legajamiento. Entonces recordemos que estamos viendo el artículo 154 de la Ley General de Aduanas. Entonces en este artículo de la Ley General de Aduanas nos va a hacer mención al Código Tributario. Te vas a dar cuenta ahí en la mención de la pantalla que no dice la Ley de Aduanas, sino que se basa en el Código Tributario. Entonces, he tratado de manifestarte de manera más breve el Código Tributario. Bien, vamos a ver. Los elementos de la clase anterior son que corresponden al abandono, la adjudicación, el remate, la destrucción y la donación al sector competente, ¿de acuerdo? Entonces, adjudicar es tomar para sí algo que tú has
detenido, mejor dicho, ¿ya? La aduana, cuando toma cargas, entonces la aduana se toma para sí elementos que ha incautado, que han caído en comiso. Y entonces, dichos elementos pasan a formar parte, pero antes de adjudicar, el orden primero es la entrega al sector competente. Este es que los ministerios o entidades piden a la administración los bienes que han sido incautados, los bienes que han sido decomiso, para ver si algún bien le puede servir al Estado, especialmente a aquellas entidades donde cumplen las funciones determinadas de los derechos de las personas, ¿no? De repente, Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, la de Población y Personas Vulnerables, y entonces, estos sectores toman, por ejemplo, elementos que se han incautado, por ejemplo, pueden ser ordenadores, pueden ser elementos de pupitre y otros elementos más que consideran necesarios para la implementación de dichos sectores y lo toman. Cuando estos sectores ya han tomado y queda algo, pasa la adjudicación. Quiere decir que la aduana toma de lo que también le puede corresponder o puede dentro del sector ser de ayuda, lo toma. Luego de eso, de ese proceso, lo que queda es pues ver el tema específicamente del remate. El remate es la situación donde lo que ha quedado, pues hay que venderlo. Entonces, es como cachinear, ¿no? Ya lo que ya no, ya de repente ya no tiene más fin ni para mí ni para otros, pues lo vendo. Pues también el remate es el proceso en el cual en la página de la Administración de Aduanas, la SUNAT ofrece los bienes que está vendiendo. El único inconveniente de los bienes que se venden es que los bienes no necesariamente pueden estar en buen estado. Eso quiere decir que los bienes que están dentro del proceso pueden que algunos ya presenten fallas porque llevan tiempo detenidos. Entonces, en realidad es mejor importar que comprar el remate, ¿ya? Por ejemplo, hay remate de vehículos, hay remate de viviendas, hay remate de mercancías, pero se venden como lotes. Entonces te convendría, en realidad, mejor importarlos, ¿ya? Y el otro tema es la destrucción. La destrucción es cuando los bienes no son entregados al sector competente, nadie quiere, la aduana tampoco quiere, y en la página de la aduana tampoco se vende. Entonces queda la destrucción. Y la destrucción puede ser total o parcial, ¿ya? Recuerda, 4 elementos principales del proceso del abandono. Luego sigue lo que te dije, el proceso de 2 regímenes que forman parte de la extinción, los regímenes de admisiones temporales, ¿ya? Te presento la siguiente diapositiva y aquí nos habíamos estado quedando y hablando, ¿no? Los procesos de admisiones temporales. Los dos llevan la AT, que significa admisiones temporales. La única diferencia es que el primero, si lo ves en pantalla, pertenece a los regímenes de importación y el segundo pertenece a los regímenes de perfeccionamiento. Entonces, vamos a darnos cuenta que el régimen de importación, el primero, es una admisión temporal de reexportación en el mismo estado. Es como que necesitas algo para tu empresa, para un evento, lo traes, lo exhibes, lo utilizas, lo haces útil, cumple el tiempo en el que te lo has pedido para utilizarlo y lo tienes que devolver. Entonces, el problema radica en que esta mercancía no forma parte precisamente de que pague tributos. Entonces, ¿qué pasa? Que entra el tema que hemos hablado anteriormente, el tema de los intereses compensatorios. Tiene que pagarle a la aduana ese tiempo de permanencia que ha estado usando ya el bien en alguna parte. Y entonces paga los intereses compensatorios. Ahora, ¿la mercancía de este régimen de importación se puede quedar contigo? Sí, se puede quedar contigo. Puede ser parte de que no lo necesitas y entonces te quedas con el bien de capital que puede ser una máquina. Hay ferias internacionales, te exhiben productos, elementos que van a vender y de repente pues alguien quiere comprarlo y te dan la opción de poder tomarlo. Hay que diferenciar que aquí cuando vamos a hablar de legislación vamos a hacer una diferencia del régimen de lo que se denomina las ferias internacionales, que es diferente, ¿ya? Es muy distinto. No voy a tocar el tema para no confundirlo.
El siguiente tema debajo dice régimen de perfeccionamiento. Perfeccionar joven significa que voy a transformar, elaborar y reparar. Acá dice AT, admisión temporal de perfeccionamiento activo. Quiere decir que las cosas que yo tengo aquí en el país las voy a modificar. De repente, no sé si habrás podido oír que hay vehículos que vienen de otro país cuyo timón está en el sentido contrario al que tenemos en el Perú, lado izquierdo. No, derecho. Derecho, estoy confundiendo de país. Entonces, ¿qué pasa? Lo traes y le cambias la dirección del timón. Y de repente dice, ¿pero por qué traerlo y repararlo? ¿No es más caro? No, lo que pasa es que el vehículo de repente te sale mucho más barato traerlo de otro país que comprarlo acá. Un vehículo puede estar 56.000 soles, 26.000 dólares, 30.000, y de repente importarlo, porque hemos hecho importaciones para particulares, y el vehículo te puede costar 8.000 dólares, 7.000 dólares, entonces tú dices 7 por 3, 21, y acá me cobran 56.000 más los tributos, pues no llego pues a ese monto, ¿no? Entonces me sale mucho mejor traer mi propio Peugeot, Mercedes, Audi, que pagar acá. Y entonces efectivamente, pero lo que vas a hacer es un cambio, porque no te van a permitir que el timón lo tengas en el sentido contrario. Y por tanto lo mandas a un lugar para que sea reparado, modificado. Y entonces lo adaptas, lo modificas y lo vuelves a internar en la zona primaria y lo logras vender, ¿ya? Ese sería el tema del perfeccionamiento. Pero en la parte superior vas a darte cuenta que yo he puesto elementos como en el primero la reexportación y en el segundo la exportación. Esa es la acción. En la misión temporal, el elemento que llega se utiliza y se reexporta, o sea, se va. Cabe opción de quedártelo. En el segundo, la misión temporal de perfeccionamiento activo. Los bienes los reparas y de repente no lo utilizas en el país y lo exportas a otro lugar para que cumpla el fin de la venta definitiva. Y en el último tramo vamos a ver el tema del legajamiento. ¿Ya? Legajar, en términos aduaneros, significa dejar sin efecto y no tener multa. ¿Ya? No tener multa. Es un proceso en el cual pocas veces, en verdad, se puede llegar a cumplir, porque la mayoría de las veces, en una normativa de la ley, las omisiones y las equivocaciones aquí en aduana se sancionan con multas. Sin embargo, el legajamiento es un proceso que no se le puede aplicar ninguna sanción porque no corresponde aplicárselo. Quiere decir que en verdad está fuera del contexto y todo el margen del error verdaderamente pertenece a poder de nuevo realizarlo nuevamente. Por eso que el legajamiento conlleva situaciones concretas que te voy a mostrar a continuación en la siguiente diapositiva para que lo puedas entender, ¿ya? No lo he querido pasar esta parte del perfeccionamiento, de la extinción y la prescripción, sin tener que mencionarte cada proceso, porque de repente en la parte de la legislación aduanera no vamos a alcanzar tiempo para de repente desarrollarlo por completo, entonces ya lo tienes una idea. Legajar, recuerde, significa en términos aduaneros dejar sin efecto lo solicitado a la aduana. Un ejemplo te vamos a poner. Supongamos que Romina trae mercancías que tienen por objeto ser exhibidas, presentadas, para que la gente conozca los productos que su empresa vende desde la página web de su país. Pero como la página web es un milagro encontrarla en la web, entonces decide hacer ferias, ingresar a los países y exponer la venta de manera física y presencial. Pero ¿qué pasa? Romina le encarga a su compañero Jeremy, y Jeremy, que es su amigo, se lo encarga a su otro compañero, que Altamirano, y le dice: Michelle, tú encárgate de que mi mercancía, por favor, cumpla el proceso de solo ser presentada en el país, no pague tributos, el fin es exhibirse, captar clientes y llevarme el producto de nuevo a mi país. Ya. Pero sucede que como Jeremy no le expresa correctamente la situación a Michelle, Michelle lo aplica a la importación para el consumo. Quiere decir que Michelle nacionaliza la carga y le aplica entonces los tributos. Romina, con poca paciencia, le dice a Jeremy que se ha equivocado
Entonces, Romina presenta los sustentos ante la aduana a través de Michelle, porque sería el agente aduana, para que puedan dar legajamiento. Quiere decir, dejar sin efecto no corresponde a la realidad que había solicitado. Y entonces la aduana pide pruebas para determinar que ese proceso es como es. Ya. Voy a leer el chat para ver qué opinan. Muy bien. El proceso que he contado entre usted, Jeremy, y Michelle, se llama destinación aduanera. Por eso le digo siempre a las personas, ¿ya? A usted también, que cuando una mercancía ingresa, no es importación para el consumo. O sea, no todo lo que ingresa va a pagar tributos. En el caso que estamos hablando, lo que ingresó no tenía por fin quedarse ni ser vendido, sino exhibido para que captes clientes. O sea, tú buscabas captar clientes. Y la manera en la que puedes captar clientes a través de los regímenes aduaneros es haciendo presentaciones, demostraciones, exhibiciones. Y entonces, justamente en este proceso hay regímenes que nos permiten las ferias internacionales y la admisión temporal de reexportación en el mismo estado. A diferencia de este régimen de admisión temporal, Jeremy, Michelle y Romina nos basamos en una normativa que específicamente indica qué productos pueden ser los que se pueden acoger al régimen de admisiones temporales para reexportación en el mismo estado. O sea, no todos los regímenes aduaneros pueden acogerse a este proceso. Entonces, corresponde aplicar y entender que solamente son algunos procesos que se van a considerar parte del proceso de admisión temporal de reexportación en el mismo estado. O sea, no es cualquier proceso. La norma entonces es un decreto supremo que nos indica en qué circunstancias se puede cumplir el determinado proceso de la admisión temporal y considera pues aquellos bienes que son parte efectivamente de aquellas situaciones en las que el fin es exhibir, el fin es demostrar. Entonces nos vincula a los procesos como por ejemplo la industria, la salud, las empresas, y entonces nosotros presentamos nuestros procesos para que lo puedan ver otras empresas, otras personas. Este tipo de procesos jóvenes tienen que estar atentos siempre. Se ha dado aquí en el Perú, por ejemplo, han hecho las ferias estas de presentaciones, lo han hecho acá en el circuito de playa de Magdalena. Por ejemplo, han venido empresas chinas para el tema de Peruplex, donde ha habido exhibición de ¿cómo se llaman? De precintos aduaneros, de insumos químicos, para que las personas interesadas en adquirirlo contacten a su página web y si quieren comprar el producto, entonces hay que determinar con la aduana, pues, qué productos se van a comercializar de manera que se queden en el Perú. Entonces, este es otro proceso. Por eso le decía que el legajamiento es un proceso en el cual la situación que pediste estaba realmente equivocada. Y por tanto, entonces, se entiende que la aduana no te puede multar porque quien lo solicitó se equivocó. Pero realmente la palabra que yo estoy utilizando, equivocación, sería incorrecta, porque verdaderamente no cumple ni siquiera la situación de ser incorrecta. La acción es incorrecta, pero el fin aduanero no existe porque no debía haber pasado esa situación y por tanto se equivocó. Por eso hablamos de regímenes que no cumplen el proceso y se le puede entonces denominar que son regímenes que se encuentran en legajamiento. Veamos la diapositiva para que vean cuáles son las causales del legajamiento para ir explicándote específicamente de qué trata. Ahí vemos, por ejemplo, en el proceso que marca que, por ejemplo, las mercancías prohibidas no cumplen ningún fin y por tanto deben ser legajadas. Eso quiere decir que lo prohibido no se queda en el Perú, no entra ni pertenece. Entonces, por tanto, su fin no existe, no tiene una finalidad, ni se dará la finalidad, ni ingresará. Entonces, por tanto, se determina que las mercancías de origen prohibitivo no pueden cumplir un fin en el país y deben ser reembarcadas, reexportadas
porque no serán dadas con el permiso o autorización correspondiente y por tanto deben irse del país. ¿Ya? Esa es una de ellas. El siguiente tema, dentro de la nómina que menciono del legajamiento, pues también va a mencionar el tema que presenta ahí, que dice mercancías restringidas que no cumplan con los requisitos establecidos para su ingreso. Eso quiere decir que antes de hacer una importación, tú debes certificar que lo que has traído pueda cumplir la finalidad, o sea, puede estar en el parámetro o ámbito de que lo vas a hacer. No puedes traer algo en el cual después quieras que se dé el permiso cuando realmente no cumple el objetivo del permiso. Vamos a poner un ejemplo claro. Por ejemplo, en el país hay determinados productos, como por ejemplo los smartphones, en el cual se hace una observación, por ejemplo, a la amplitud del espectro de banda que tiene. Entonces, las bandas en el Perú es de 1900 MHz. Las chinas que nos venden, por ejemplo, son de 2280, 3600, 5000. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con bandas superiores a la 3G, 4G y 5G. Por eso es que ahora la empresa Claro, si no me equivoco, y la empresa Entel, el Estado les ha dado la licitación de utilizar la banda 5G. Ya. Supongamos que traigamos un teléfono que cumple una expectativa de amplitud de espectro diferente. Entonces, el Estado va a decir que esa amplitud de espectro no existe y que por tanto no puede cumplir. Un ejemplo sería, por ejemplo, que la mercancía que ingresas al Perú siendo un smartphone no tenga código email. O sea, el código del producto que identifica el fabricante, identifica el modelo, identifica las características de fábrica del producto, si no lo contiene el código email, entonces tu producto sería reembarcado. A pesar de que pueda cumplir las disposiciones de hacer los trámites y pagar las situaciones al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la mercancía no podría cumplir y por tanto la mercancía se tendría que ir del país. Ese sería un caso de legajamiento por incumplimiento de disposiciones que se toman en el proceso de que este no se puede quedar en el país. Por eso, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Tienes alguna pregunta para poder ayudarte a resolver tu consulta, sí? ¿Alguna pregunta, Jeremy, Michelle, Romina? Me dicen si algo no se entiende. Bien, Michelle, para yo seguir explicando, ¿ya? Estamos tratando un tema que se denomina legajamiento y es un tema que te debe importar mucho porque de repente en algún momento en el contexto a ti te va a ayudar mucho porque de repente se puede dar en tu caso que se cumpla eso. Y entonces tú puedes pedir el legajamiento, ¿ya? Legajamiento. Bien, voy a continuar con el tema del legajamiento para seguir hablando de lo que corresponde a ello, ¿ya? Entonces vamos a ver otra cosa. Dice el siguiente, dice ahí, mercancía totalmente deteriorada o siniestrada. Bien, lo que te decía, cuando las mercancías llegan chancadas, golpeadas, no funcionan, la aduana es claro con ese proceso. No se puede pagar tributos por lo que está dañado, siniestrado, destruido, inservible. El único camino es que se devuelvan, o sea, que se reembarque, ¿ya? Ese sería el proceso. Entonces, esa mercancía no puede quedarse en el país. No se remata. Remate sería cuando la mercancía ingresa, la aduana lo detiene, todavía puede servir. Los remates son mercancías que tienen utilidad. La única diferencia en el remate es que la mercancía de repente puede estar desfasada. Ya, ropa, por ejemplo, ya. Incautamos ropa estando en pleno verano cuando incautamos ropa de invierno, ya, casacas. De repente nadie quiere casaca en el ministerio, adjudicación. La aduana, perdón, es donación al sector competente. La aduana por adjudicación mira las casacas, no le gustan, son muy feas, no son de marca, no las toma. Entonces, en el remate, las mercancías entran a ser ofrecidas, pero las mercancías no es que no sirvan. En el remate las mercancías sirven. No están dañadas ni siniestradas. Tienen utilidad, pero de repente en el contexto actual en el que encontramos no tiene el mismo valor y por eso que la mercancía justamente
A diferencia de la destruida, siniestrada, no puede quedarse. Es como decir, Jeremy, que traigas vasos de vidrio y los vasos de vidrio lleguen totalmente rotos, todos rotos. Entonces la aduana te va a decir, y algún gracioso puede decir, bueno, puede servir para ponerlo ahí como hacen la gente escarchado para que ningún delincuente se sube en mi muro en la parte superior. No, no sirve porque estabas trayendo vasos de vidrio. Entonces la aduana te dirá que esa mercancía que se encuentra totalmente destruida no puede quedarse y por tanto tiene que salir del país mediante el reembarque. A eso se refiere la aplicación de reembarcar las mercancías. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Lograron entender la explicación de la diferencia de una siniestrada? Cuando la mercancía ya en mal estado, aquí en el Perú, las mercancías no pueden quedarse, ¿ya? No pueden quedarse. Por eso es importante que, por ejemplo, tú revises precisamente cómo llegan tus mercancías, ¿ya? Cómo llegan. Vamos a ver el siguiente. En el siguiente dice, mercancías que al momento de reconocimiento físico o de verificación en la zona primaria, después del levante, se constate que no cumplen con los fines para el que fueron adquiridos, entendiéndose como tales aquellas que resulten deficientes, no cumplen las especificaciones técnicas pactadas, o sea, en el contrato y no puedan, digámosle, y no fueron solicitadas. Bien, puede pasar eso de repente. Puede pasar eso. Puede ser que nosotros hayamos pedido algo a un proveedor en China y nos envía cualquier cosa. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a declararle a la Administración de Aduana que dicha mercancía no corresponde, pues justamente nuestra factura, nuestros correos indican que habíamos pedido otras cosas y por tanto entonces las mercancías no pueden quedarse en el país, ¿ya? Otra situación es que la mercancía de repente ha sido mal solicitada, como el caso que puse de Romina y ustedes, en que la mercancía quería hacer otra cosa y se equivocaron y dieron otro proceso a la mercancía. Entonces, por tanto, la mercancía no se puede pedir o no se puede ser multada en todo caso y se tiene que iniciar nuevamente la revisión del proceso. Ese sería el caso que manifiesta la diapositiva. Otro punto dice mercancía solicitar los regímenes de importación para el consumo, reimportación y admisiones temporales, o sea, los tres regímenes que pertenecen a las importaciones y que se encuentren en abandono legal. Ya, ¿qué es el abandono? Su palabra misma lo dice, abandonar es dejar las cosas. Supongamos, Jeremy trae mercancías y las mercancías que llegan no son aquellas que han sido solicitadas. Entonces, como eran mercancías de repente de esas compras que venden en AliExpress, Flash, ¿no? Mercancías que están en situación de remate, en situación de ofrecimiento, de descuentos, y esas mercancías no son negociadas para devolución según la página web del mismo Alibaba o AliExpress, entonces sucede que esta mercancía a ti no te gusta, lo ves una mala aplicación, ¿y qué decides hacerlo? Ni presentarlo a la aduana, ni buscar a gente a aduana, ni nada, lo dejas abandonado en el almacén. Y entonces, en ese momento que sucede esta situación, entonces tú estás declarando el abandono, ¿ya? Abandono. Y por tanto, como estás declarando el abandono, se entiende que tú no lo quieres, y como tú no lo quieres, entonces resulta que la mercancía queda sin dueño y sin destinación, o sea, sin saber qué va a pasar con ella. ¿Quién se perjudica? Pues los almacenes, porque las mercancías que han sido depositadas en sus recintos no pueden ser movidas, no pueden ser cambiadas, porque
la aduana es muy clara en el proceso, se le sancionará entonces al administrador del almacén por el incumplimiento precisamente de del movimiento de dicha mercancía. Ese sería un caso aquí. Dejar siempre corresponde a que las mercancías no cumplan con el fin. Otro punto dice por acá, en el proceso, que son varias, voy a nombrar algunas para poder pasar las demás, dice, mercancías con destinación aduanera de 2 o más declaraciones. Bien, sucede que hay veces, no sé si te pasa a ti, que cuando ingresas a la web, de repente ha pasado acá con la institución, ingresas y te vota. Ya. Oh. Y tú vuelves a poner el código y te dice, la sesión está abierta. Entonces vuelves a entrar, te vuelve a votar y la sesión ya expiró. Entonces te mantiene en ese juego. ¿Qué pasa con la red? Cuando nosotros trabajamos en el envío de información a la administración de aduana desde una agencia de aduana, la mercancía viaja por la web y la mercancía, la información electrónica, perdón, de la mercancía busca una respuesta de la aduana, o sea, busca la numeración. Entonces, como ves que el sistema, el servidor se va, como dicen algunos, se cae la red, te parece a ti que la mercancía no fue enviada correctamente a la aduana. Entonces, ¿qué decides? Volver a hacer el proceso y volver a enviar la mercancía, la información electrónica. ¿Qué sucede acá? Estamos cometiendo un proceso en el cual la mercancía ya fue enviada y no puede ser doblemente numerada porque es lo mismo. Entonces, la mercancía está en el proceso de tener una declaración incorrecta y por tanto se puede solicitar legajamiento. Otro punto entre el proceso, mercancías que no llegaron. Ya. Supongamos tú le pagas al chino, el chino dice que ya envió, te da el código de seguimiento, te envía el booking de información que ya zarpó, la nave te dice que ya subió, y cuando llegas al Callao, ya personas para saber el estado de la mercancía y te dicen, ¿sabes qué? No llegó. Pero dices, ¿pero por qué no llegó si a mí ya me dijo la nave que ya subió? El chino me juró que ya subió, acá tengo los papeles, pero tú no has tomado en cuenta que cuando las mercancías suben a una nave, de repente no has pensado que de repente esa nave o aeronave no puede ingresar al Perú porque la infraestructura de repente de aeropuerto o puerto no es la adecuada y por tanto cambia de nave o aeronave, es lo que llama transbordo. Y entonces te das cuenta que tu mercancía nunca llegó, pero ya tú te adelantaste a pagarla. Entonces tú dices a la aduana que dicho proceso no se aplica porque las mercancías no se encuentran. Nunca arribaron, o sea, nunca llegaron y por tanto esta situación es una situación en la cual no existe. Vamos a ver algo importante. La letra J de acá. Te puede suceder algún día. Tú compras algo y lo traes por AliExpress y viene por la postal de Serpos. Viene por Serpos o por Courrieres. Y sucede que la persona asignada en ese momento, el técnico aforador, detecta que tu mercancía es una mercancía el cual su precio y su valor no corresponde al mercado. Entonces, él aplica lo que llamamos valoración aduanera y sube el valor de tu mercancía. Por ejemplo, si compraste algo cómodo, más el envío, más el seguro, sigue siendo cómodo y barato, la aduana dice que ese valor no es correcto. Entonces la aduana busca un valor mayor, más alto, y te lo aplica. Por ejemplo, supongamos que haya pasado casos acá, traes smartphone, tu smartphone te costó $100, un buen smartphone, no de $200, ya es un buen smartphone desde China al Perú, y la aduana dice, ¿sabes qué? Ese smartphone acá lo venden a 5,000, 4,000, ¿cómo? Te va a costar a ti $200. ¿Estás loco? No, no, estás mal. Entonces te aplican el ajuste de valor. Eso se llama ajuste de valor. ¿Y qué dice la letra J? Literal J. Dice,
Mercancías solicitadas con declaraciones simplificadas de importación cuyo valor FOB ajustado excede a los 3.000. O sea, a ti te ajustaron el precio de tal manera que tú vas a recordar algo de la sesión de clases, que te hemos dicho que cuando el valor es mayor a $2.000, entonces tú necesitas una DAM, no una simplificada. Entonces tú piensas en este momento que la aplicación de porque el valor va por encima de los $1.000 y tu mercancía no costaba originalmente 2.000, tienes que usar un agente de aduana o tienes que usar un proceso de importación para cargas mayores. Lo que dice la aduana acá es que lo que se ha observado no tiene nada que ver con el monto pagado. Lo que quiere decir es que nosotros creemos que es otro valor, pero el valor realmente que pagaste fue ese, solamente que tú no puedes demostrarlo. Y por tanto, no aplica la situación de que las mercancías se queden en otro proceso cuando realmente su fin es el original, pertenecer a Serpost o pertenecer a los courieres en la atención. Esa sería una de ellas y es muy común que aquí en el país la mayoría de especialistas dude de lo que tú has declarado y te ponga valores mayores a los que has pagado en el extranjero. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Jeremy, Romina, Michelle, ¿alguna duda? Sí, Michelle. De acuerdo. Bien, Jeremy, ¿alguna pregunta? Romina. Ya voy a explicar el caso que me pide Michelle. Quiero que hagas la experiencia alguna vez, o si ya la tienes, de que abras la página de AliExpress. Mires la página de AliExpress, de tu smartphone sobre todo. Es más fácil mirarlo. Lo mires y veas un producto que te gusta. ¿Ya? Miren, el proceso que estamos acá en clase. Nos queda todavía unas cuantas clases. Entonces yo quiero que tú lo mires, pero que sea algo que te guste. Que sea algo así, que te llame la atención. ¿No? Lo que sea, pero que te llame la atención. Y que tomes el detalle de realmente cuánto cuesta traerlo acá. Anote los detalles. Entonces vamos a hacer una observación de decir, ¿sabes qué? Para la aduana, esto que has mirado, efectivamente, para él no cuesta eso, no vale eso. Y la aduana lo que hace es objetar, o sea, negar que el producto que has comprado pueda valer ese monto. Y entonces la aduana decide aplicar un monto que él cree que verdaderamente le corresponde y te cambia los valores de la mercancía que has traído al Perú. Eso es el proceso. Entonces, lo que yo decía es que aunque el valor aumente, no quiere decir que si sobrepasa los $2.000 americanos, tiene que ser atendido por un agente de aduana. No, no se trata de eso. Aquí no cumple eso. ¿Por qué? Porque tú pagaste una mercancía menor a $2.000, solo que la aduana lo elevó mayor a $2.000. Es muy diferente comprar una mercancía mayor a $2.000 que comprar una mercancía menor a $2.000. En el caso de menor a $2.000, lo que pasa es que el aduanero te pone un valor de referencia que tiene la aduana, pero ese no es el precio que pagaste ni el valor que declaraste. Por tanto, el procedimiento, lo que te quiere decir aquí es que se queda en atención de las postales o courieres, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Ah, bien, Michelle. No, para hacerlo más preciso, Michelle, la duda es que cuando tú, ya, vamos a decir algo ya, vamos a ponerlo al modo casero, ya, al modo de casa, ya, supongamos. Que tú te vas al centro de Lima y te metes por Mesa Redonda,
te meta por polvos morados, azules o cualquier polvo de color que han puesto allá en las tiendas en color y encuentras unas zapatillas de tu gusto, de una marca, ya vamos a poner por ejemplo una Reebok o una Michael Jordan ya. Encuentras una buena zapatilla y tú lo ves en los centros comerciales y la zapatilla por sí cuesta 500 soles, pero tú lo compras a 200 soles. Vamos a decir dos cosas. La zapatilla que compraste no era Bamba, supongamos, era original, pero a ti te costó menos de lo que una tienda comercial lo vende. Entonces, ¿qué pasa con la aduana? La aduana va a dudar de lo que compraste. Primero, porque podría pensar que es una imitación o copia, y número dos, porque no va a creer lo que hayas pagado. Entonces la aduana te sugiere que presentes pruebas de por qué te costó tan barato. Y la aduana te va a sugerir que la mercancía no cuesta eso y te va a sugerir algunos valores. Por ejemplo, te puede poner 400, 510, 560 y te va a decir que ha encontrado valores mayores al que tú has declarado aquí en la aduana. Y al no poder presentar tú el sustento de que tu mercancía te costó eso, entonces la aduana te va a aplicar el valor mayor que encuentre en su lista que te dijo que había encontrado. Y entonces tu nuevo pago evidentemente va a ser el mayor en los tributos. A mí, acá con el grupo que vemos de manera particular, nos hemos visto cuando las personas traen zapatillas y, por ejemplo, las zapatillas lo traen un precio de menor valor y la aduana dice que ese no es el valor, entonces pide facturas, pide comprobante de pago, transferencia bancaria, etcétera, para que puedan sustentar, ¿ya? Lo mismo es el caso que estoy explicando. Ya, espero que lo hayas podido entender. Dime, Michelle, si lo has entendido de esa manera. Claro, la aduana siempre, Michelle, lo que va a hacer, tanto grábate esto, Romina, Jeremy, lo que la aduana siempre va a hacer, que cuando dude de lo que tú has comprado y presentado en aduana, te va a poner valores mayores, mayores. O sea, la aduana ya buscó referencias similares a tu producto o iguales a tu producto y te va a decir entonces que tu producto no vale eso y te va a poner en evidencia que tiene información de otros valores y te pondrá el valor más alto. Aquí en el Perú lo conocemos como los ajustes del valor de aduanas, ¿ya? Por eso mi recomendación es que siempre tengan los medios probatorios para demostrar que han comprado a un precio en una página china el producto que decides importar. Esa sería una recomendación. ¿Alguna duda más, Michelle? Bien, Jeremy, espero que hayan podido entender, Jeremy y Romina, esta situación, ¿ya? Lo que hemos visto se llama legajar. Recuérdate, legajar significa dejar sin efecto lo que has traído o lo que quieres presentar, ¿ya? No corresponde, ¿sí? Esa es una forma de invocar cuando algo no es lo que tú querías que sea, aduaneramente. Entonces se lo pides a la aduana diciendo que te cumple el proceso de legajamiento, o sea, dejar sin efecto lo que presentaste a la aduana porque no corresponde, ¿ya? Esta situación, recuerdo siempre, Michelle, Jeremy y Romina, no conlleva la aplicaciones de multas, ¿de acuerdo? Las multas se pagan efectivamente a productos que incumplan lo dispuesto por la tabla de sanciones y que concuerde. Solo así aplicaría una multa. Acá en el legajamiento no aplica multa, vuelves a hacer el proceso otra vez. Bien, vamos a ver el siguiente proceso. Entonces, vamos a ver el siguiente proceso que se llama la sanción administrativa en el proceso de la extinción.
Ah, pero tú me has dicho, Daniel, que si ya se supone que cuando se da un proceso ya no pasa nada. No. Hay sanciones cuando incumples lo establecido en algunos casos y la aduana entonces te sanciona. Por ejemplo, en el caso de ustedes que están estudiando negocios internacionales, aduanas, comercio y que han visto la carrera que ustedes siguen, que yo tengo y los demás también tienen, son castigados de alguna manera por un proceso que hayamos cometido. Entonces, en el artículo 209 de la normativa de la ley, plantea sanciones administrativas como, por ejemplo, la suspensión, la cancelación y la inhabilitación. Ya. Suspender, por ejemplo, hacemos algo indebido, cuando la aduana nos pide, por ejemplo, dar información de un determinado cliente, de un determinado despacho que hemos realizado, y al no cumplir las disposiciones de seguridad, por ejemplo, en el recinto del almacén, en la agencia de aduana, en la confidencialidad de información, la aduana suspende nuestra empresa y suspende a los trabajadores. Quiere decir que tú ya no puedes hacer ninguna labor hasta que se levante la sanción. Número siguiente, cancelación. Vamos a ponerla de positiva para que veas dónde estoy hablando. Cancelar. Es como tener una bodega, ¿ya? Como tener una bodeguita. Tú no cumples las disposiciones de que tienes que hacer de tributar, pagar las garantías de tus licencias que se renueva cada año. ¿Y la aduana qué hace? Te cancela la licencia. Ya no podrás trabajarla. No está suspendida, sino que está cancelada. Te cierran el negocio, mejor dicho. ¿Ya? Te lo cierran. Entonces, pero tú dices, ah, ya, de otro negocio, no importa, lo cierro, pues ya. Entonces, cierras esta empresa y abres otra empresa de comercio. Hasta ahí está bien. Ahí aparentemente no habría ningún inconveniente. Pero vamos al otro tema, la inhabilitación. La inhabilitación es una sanción de una pena dada por la aduana en el cual usted ya no puede ejercer nunca más la carrera profesional. Nunca más. Por decir, supóngase que usted ayuda en una agencia aduana, la agencia aduana no investigó bien a la empresa que le atendía, le pagaban bien, ustedes estaban contentos con las comisiones que dejaba el empresario, y el empresario un día, viajando acá a Sudamérica, es detenido. Y se comprueba efectivamente que transportaban droga. Y entonces, la sanción acá va contra la empresa y contra usted. Quiere decir, cuando te involucras en procesos dolosos, como narcotráfico, el contrabando, las receptaciones, ¿no? La tentativa del delito y otros más, el Estado a tu carrera profesional la inhabilita. No permitiéndote entonces ejercer dichas funciones nunca más, ¿ya? En ese aspecto hay que ser claro. Y sería gravoso porque ya no podrías hacer nada de nada, ¿ya? Este es el tema que nos toca a nosotros en el caso de que algo ocurriera que vincule a procesos de actos dolosos, tráfico de armas, narcotráfico, contrabando, receptaciones, tentativa del delito, etcétera. Entonces son la pérdida definitiva del derecho a ejercer la carrera profesional, ¿ya? Sanciones administrativas de suspensión, cancelación o inhabilitación de la presente ley que se imponen serán apelables a la última instancia de la intendencia de aduana. O sea, puedes ir apelándola hasta que te revisen el caso y te absuelvan, cuya resolución se agota entre ambos, entre la SUNAT y usted, y finalmente cuando no se puede resolver el proceso, se va usted a la vía penal, ¿ya? Se va usted a juicio para determinar con un juez quién tiene la razón, ¿ya? Eso sería en el caso de las vías judiciales. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Alguna pregunta, Michelle? ¿Alguna pregunta, Jeremy? Romina.
Este tema yo lo considero un tema muy importante que nunca deben perder de vista. ¿Puedes perder la carrera profesional? Sí. La pierdes si te metes al tráfico de armas, la trata de blancas, te hacen procesos de juicios en el cual quedas con sentencia dolosa, ¿no? O sea que se duda de tu profesionalismo, drogas, contrabando, ¿no? Delincuencia, entonces inhabilitarían tu función profesional, ¿ya? Eso hay que tener cuidado. Y en nuestra carrera profesional, los dos enemigos que siempre le acompañan son el contrabando y el narcotráfico, ¿ya? Y la defraudación al Estado de las rentas a través de la adulteración de información en los documentos. Esos son los delitos, que serían delitos que inhabilitan tu carrera profesional. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Una duda, una pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan del tema, de esa parte, esta parte de la parte de las sanciones que nos corresponderían si llegásemos a cometer alguna situación delictiva? ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? Otro tema es que tienes que tener cuidado cuando trabajes en las empresas de que trabajes con copias, ¿de acuerdo? Copias. Las copias son peligrosas. Te explico de una manera más sencilla. Llegan a tu empresa, agencia aduana, y alguien decide traer, en vez de traer la factura original, te trae una copia. O sea, va, saca una copia de la factura y te la entrega. Puedas avanzar tu trabajo aduanero con esa copia. Entonces, la normativa de la ley dice que se debe trabajar con los documentos originales, ¿ya? Originales. Entonces, cuando tú trabajas con documentos en copia, el problema es que realmente no sabes si es lo que dice contener, si es lo que dice haber pagado y si realmente son las mercancías. De repente no son las mercancías que dicen traer y son otras cosas. De repente no son las mercancías que quieren enviar, dicen que van a enviar gaseosa, aceite y envían droga líquida, amapola, esas cosas. De repente dicen enviar ropa y están enviando ropa camuflada entre las casacas, los pantalones, están armando lotes pequeños y camuflando. Entonces las situaciones dolosas son sancionables y usted ya no podría ejercer su carrera profesional nunca más, ¿ya? Esas serían las situaciones concretas. Tengan cuidado siempre con los documentos, soliciten en el trabajo el original, y al tener el original, mételo en una mica, no dejes tu huella, no lo maltrates, no lo arrugues, porque la normativa dice que los documentos manchados, tachados, en mal estado, no serán aceptados. No te lo lleves a tu casa, no sé que tengas un niño, un familiar, que todo toca, todo destruye, todo rompe, todo ensucia, y te daña las cosas. Y tampoco tendría por qué llevárselo, aunque hay empresas que sí permiten que los trabajadores lleven y en el sistema le dan un punto y están trabajando. En el caso banero que tener cuidado porque las facturas es una sola, que una vez se lo envían. Ya, esos serían los procesos de la extinción en el caso de las sanciones administrativas. ¿Alguna pregunta más? Vamos a pasar ahora, si tienes alguna pregunta al tema, vamos a pasar a la forma de extinción, pero esta vez de una manera un poco diferente y a la vez un poquito más tediosa, porque vamos a hablar, ¿y cuáles son las formas de extinción desde el punto de vista del Código Tributario? ¿No? Hemos visto en la anterior, los dos procesos anteriores, todos están dentro de la ley de aduana, todos, el abandono, los regímenes están dentro de la ley de aduana, el agajamiento está en la ley de aduana, pero lo que a continuación presento no está en la ley de aduana, ¿ya? Está en el Código Tributario. Y el librito del Código Tributario también menciona otras formas de extinción. Y a continuación las voy a mencionar y luego voy a pasar
a comentártelas para poder explicarte una por una. En total son 12 disposiciones legales de la extinción. ¿Conviene que la recuerdes? Sí, porque en alguna de ellas te va a tocar hacer el proceso de diferenciar y entender qué ha pasado. Bien, te dejo, mira en pantalla las disposiciones que plantea el Código Tributario en lo que se llama extinción. Lo anterior ha sido dado efectivamente en el proceso de ley de aduana, recuerda, ¿ya? Mira, lo anterior está en la ley de aduana, ¿ya? Lo anterior en la ley de aduana. Lo anterior en la ley de aduana entonces refiere al proceso en el que justamente nosotros mencionamos, acuérdate, el abandono, mencionamos las situaciones de las admisiones temporales y mencionamos las situaciones concretas de legajamiento, ¿ya? ¿De acuerdo? 3 situaciones concretas. Aquí no vamos a hablar de la ley. Aquí lo que vamos a hablar es precisamente del tema del Código Tributario y las extinciones en el Código Tributario, ¿ya? Esas serían las formas. Entonces vamos a ver lo siguiente. Dice, pago, compensación, consolidación, condonación, quiebre, en el cual considera situaciones como, por ejemplo, la deuda de cobranza dudosa y la recuperación onerosa. Esos son parte del Código Tributario, ¿ya? Pago, compensación, consolidación, condonaciones, cobranza dudosa y recuperación onerosa. Ya, esa es una forma. También el Código Tributario menciona las situaciones anteriores que te acabo de comentar. Por ejemplo, denota elementos como, por ejemplo, la destrucción, la adjudicación, el remate, la entrega al sector competente, la reexportación o la exportación de las admisiones temporales y el legajamiento de las dudas, ¿ya? Esto que ves acá en pantalla precisamente es lo anterior que está en el marco de la Ley General de Aduana. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para pasar a la explicación? Vamos a pasar a la explicación y punto por punto me dice si vas a poder entenderlo, ¿ya? Bien, recuerda, el Código Tributario maneja disposiciones en total 6 y menciona también aquellas disposiciones de la Ley General de Aduanas de la destrucción, adjudicación, remate, destrucción, ¿ya? El legajamiento y las admisiones temporales. Bien, vamos a explicar entonces, vamos a pasar primero a explicar las formas o modalidades de extinción desde el punto de vista del Código Tributario, ¿ya? Vamos a hablar una por una y te voy a explicar entonces las formas del Código Tributario. Entonces vamos a empezar con la primera situación del Código Tributario que significa el pago, ¿ya? El pago. Te voy a mostrar en pantalla y quiero que lo asocies con los ejemplos siguientes que te voy a dar. Son 4, voy a empezar de poco en poco, ¿ya? Vamos a empezar primero con 4 situaciones.
el pago, la compensación, la condonación y la consolidación. Voy a empezar con el más sencillo, que significa el pago. Ya. El pago es la manera más sencilla de entender un proceso. Por ejemplo, hablamos de extinción. Si tú vas a una bodega y en la bodega compras algo y lo pagas, ya nada te obliga a nada. Quiere decir que ya no tienes ninguna cosa más que cumplir, porque ya lo pagaste, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entras a una tienda Metro, llamamos el Metro, encuentras un producto en Metro, lo compras, el producto de Metro, y de repente te faltan más productos. Sigues buscándolo y alguien te dice que habías buscado mal y en Metro sí estaba el producto que tú estabas queriendo comprar. Entonces vuelves a ingresar a Metro, pero de otro Metro, con tu producto o al mismo Metro, por decirte también. Y lo que pasa que en el momento que ingresas te van a decir qué productos ingresas y le van a poner un parchecito a la cosa esa del ingreso y efectivamente el producto ya había sido comprado ahí, ya había sido pagado, entonces al ingresar al expendio comercial y supongamos que no hubiera casillas para poner las mercancías ahí y todas estuvieran llenas, usted lo pone en su bolso y al ingresarla y al volverlas a identificar no quiere decir que va a pagar por ellas porque ya cancelaste. Lo mismo pasa en el tema tributario. Una vez que nosotros hayamos cumplido la disposición de pagar, entonces ya no hay otra obligación que exista. Por ejemplo, cuando hacemos importación de productos desde China al Perú, una vez que pagamos los tributos aduaneros que corresponden a las mercancías, entonces ya no existe nada. Podemos decir que la administración tributaria o aduanera no puede negarse a admitir el pago de la deuda, aún, ojo, en el caso que no cubra con la totalidad de la deuda, sin perjuicio de que, claro, que la administración inicie o prosiga el procedimiento de cobranza coactiva por el saldo no pagado. Cuando nosotros pagamos a la aduana los tributos, ya no existe más obligación después de ella. Deja de ser una mercancía y se convierte en una mercadería, ¿de acuerdo? Ya, dime si has entendido, si no, para volverte a explicar. Estamos hablando del primer elemento que ves ahí en la pantalla, que se llama el pago. ¿Ya? Esto es lo que hacemos todos, las personas que traemos algo fuera del país y que necesitamos pagar el tributo, o sea, lo que corresponde a la base imponible, ¿no? Si la base imponible marcaba 6 y yo pagué 6, pues ya no tengo que pagar más de ello, porque la disposición en ese momento de la base imponible para ese producto era 6, entonces no tengo por qué pagar más sobre él. En el piso está. No tengo que pagar más. Bien, y esto se aplica en el caso, por ejemplo, puede ser un caso como esto. Supongamos que hoy ustedes tres traen algo de China, ya llegó. Y la base imponible del producto que ustedes han traído es 6%. Ojo, ya la compraron, ya la embarcaron y ya llegó. Entonces, ustedes dicen, bueno, mañana lo pagaré. Pues hoy no puedo pagarlo, no tengo la plata, mañana será. Y mañana será, pues, mañana pagas el ad valorem del 6%. Ya. ¿Qué pasa? En ese momento que ustedes están pensando pagar mañana, se le ocurre al Congreso de la República, como se le ocurre hoy, que justamente deciden a través de disposiciones legales cambiar la disposición del pago del 6 al 11%. Entonces dicen, ahora ya no vas a pagar 6, vas a pagar 11. Por ese bien, ya la norma sale hoy, se publica hoy, y entonces mañana entra en vigor cuando justos ustedes también mañana deciden pagar por su mercancía. Pero ojo, cuando ustedes la trajeron, estaba aquí, el pago era el 6, pero la nueva normativa que entra en vigencia reclama que sea el 11%. Yo te pregunto, ¿pagas 6 o pagas 11? ¿Qué dices? ¿Pagarás el 6 o el 11? ¿Qué pagarían ustedes? Acuérdense que ya hemos visto esta sesión en el artículo
144 de la Ley General de Aduanas. ¿Qué dicen? ¿Pagan 6 o pagan 11? Me lo escribes por el chat para leer tu argumento, ¿ya? Recuerden que nosotros hemos visto una normativa en la ley de aduana que dice que toda norma que incremente los tributos aduaneros no podrá cumplirse, pues si las mercancías fueron adquiridas antes, ojo, compradas y pagadas, no que separadas en el carrito de bandeja y mañana lo pago, embarcadas, ya están en la nave, ya tiene documento de transporte, o las mercancías ya llegaron, están en los almacenes de aduana, pero no hay destinación, o sea, todavía no decides pagar los tributos, es lo mismo que ocurre aquí. Cuando la disposición salió legal, la disposición aplica de la fecha en que se publica o entra en vigencia hacia adelante. No recoge de manera retroactiva a las mercancías que no estaban o no están en el proceso de la normativa que salió, ¿ya? Y por tanto, a ti te corresponde entonces solo pagar lo que fijaba en ese momento tu base imponible del 6%, ¿ya? Esta es la situación que plantea entonces la aplicación especial para la tributación aduanera. Esto se aplica con el artículo 144 de las disposiciones legales. ¿Ya? Bien, vamos a pasar al siguiente. Si lo has entendido, me dices. Si no, para poner otro ejemplo, estamos viendo la modalidad de pago. ¿Ya? Vamos a hacer primero la del Código Tributario, porque la disposición, por si acaso, las disposiciones de más de la ley ya hemos hablado, solamente queda la disposición del Código Tributario, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda o pregunta que tengan, por favor? Me dices entendido o no has entendido para poder entonces ayudarte con la siguiente disposición, ¿sí? Bien, paso a la siguiente disposición legal para explicártelo, ¿ya? Me dices si no lo has entendido. Siguiente disposición legal, compensación. Compensación. La compensación es una situación en la que dice que se da cuando nosotros, los sujetos pasivos, frente al sujeto activo, que es el Estado, tiene la obligación de cumplir con la prestación tributaria aduanera y a su vez tiene una creencia a favor. O sea, es una deuda que alguien tiene a favor por parte de la administración tributaria. O sea, quiere decir que nosotros no somos los que pagamos, sino la administración es la que no la devuelve, ¿ya? Por ejemplo, podría aplicar al tema de la aplicación de la devolución de las rentas, ¿ya? De la aplicación de la declaración de rentas anuales, en las cuales nosotros tenemos un saldo a favor, ¿de acuerdo? Esa sería una de las disposiciones. Entonces, puede darse el caso en el que en vez de tú deberle, el Estado, más bien, por la aplicación de los tributos que has dado, se ha detectado que has dado un pago indebido o un exceso no correspondía y no te has dado cuenta, el Estado te lo devolverá, ¿ya? Esa sería la situación de la compensación, ¿ya? Esa es la situación de la Ahora, estas situaciones de la compensación están basadas no solamente en meras situaciones legales, sino que ya han habido situaciones concretas en el Perú, ya han habido, por ejemplo, consultas absueltas de la Administración de Aduanas en el año 2003, 2001, 2019, 2018, y podemos ir a una de las más antiguas, podría ser a disposición de la SUNAT, que es la 092-2001 de SUNAT, donde habla de las disposiciones de devolución de saldo a favor hacia los importadores, ¿ya? Por ejemplo. Bien, y así hay otras disposiciones legales, no me voy a meter en la disposición legal hoy día, porque ya le he dicho que es un tema muy largo, pero te trato de comentar de que estas formas también pueden darse en algunos casos especiales, ¿sí? También hay sentencias del Tribunal Fiscal, jurisprudencias, que han determinado estas situaciones de la compensación de parte de la administración aduanera, ¿sí? Bien, continuamos la siguiente, la condonación. Bueno, la condonación creo que sí se puede entender de una manera mucho más sencilla. Por ejemplo, lo has visto de repente,
cuando el Estado concede el indulto, es lo que busca Fujimori, ¿no? Fujimori busca un indulto, ¿no? Que lo perdonen porque es viejito, al igual que quería Kuczynski, ¿no? Que le condonen la pena de la cárcel, porque no se le puede meter a la cárcel porque ya está viejito, ¿no? O está enfermo, entonces pide la gracia presidencial de perdonarlo, ¿no? Su hija ha dicho que de ser presidenta le va a perdonar todo lo que quiera. Pero en el caso aduanero se puede dar las condonaciones, o mejor dicho, se pueden dar condonaciones de forma general. Claro, se da por medio del perdón del cumplimiento de la obligación tributaria aduanera. La deuda tributaria aduanera solo podrá ser condenada por norma expresa con rango de ley. Se te puede condonar todo lo que debes a la aduana o a alguien o al Estado, sí, pero es por rango de ley. ¿Y quién tiene que firmarlo? Pues el único, pues el presidente de la República. Y se da por única vez, ¿de acuerdo? Te perdona una sola vez. Imagínate que tengas tantas deudas que deciden condonarte las deudas. De repente ya estás en situación de leucemia, cáncer terminal, estás quebrado, sin empleo, no te llegó el bono pensión 60, 600, no te tocó ni beca ni nada. Entonces, la situación amerita una protección constitucional a la persona, porque el Estado en la Constitución determina que la persona tiene derechos, y entre los derechos principales es la salud, el bienestar social y económico, ¿no? La seguridad, ¿no? El libre albedrío, el tránsito, etc. Entonces, ese es el rango constitucional. Y por tanto, entonces, tú pides condonar y efectivamente te condonan la deuda. ¿Se pueden dar condonaciones? Sí, pero hay, digámoslo así, son excepcionales las condonaciones de las deudas. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? He dado tres temas. Pago, condonación y compensación. De ahí me toca hablar de la consolidación. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Jeremy, Michelle o Romina, pago, compensación, condonación. Estas situaciones que menciono, por si acaso, son temas del Código Tributario. Recuerda que los tributos que pagamos nosotros en aduanas nacen del Código Tributario, o sea, son la madre de los tributos, o sea, la ley de los tributos es el Código Tributario, por eso que aquí en la prescripción tocamos el Código Tributario, ¿sí? Bien, vamos entonces, voy a pasar a la siguiente disposición. Sería entonces el tema de la consolidación. La consolidación es la cuarta modalidad dentro del tema de los tributos. ¿Qué es la consolidación? Nosotros nos viene a la mente, si hablamos de consolidar, de agrupar. ¿Ve? Acá es distinto el sentido, porque vamos a hablar en un sentido tributario. Sería que se da cuando un acreedor, o sea, el Estado, en esta situación, porque el acreedor siempre es el Estado, el gobierno central, de la obligación tributaria, se convierte en deudor de la misma como transmisión de bienes o derechos que no objeto de tributo. Que dice que el Estado aplicando normativas, por ejemplo, del cobro, termina él teniendo que pagarlas, ¿no? Asumirlas. Podríamos decir casi parecido sería, bueno, vamos a dar un ejemplo parecido. El caso de Telefónica. La Telefónica no quiso pagar los 728 millones de dólares que le daba el Estado peruano por deudas, ¿no? Acá en el Perú, y entonces
se le perdona porque ha pasado mucho tiempo y a Telefónica no se le puede cobrar porque ya ha pasado mucho tiempo. Así lo dijo el Tribunal Constitucional a favor de la Telefónica de España. Pero ahora que resulta que ellos han demandado al Perú por haberle querido cobrar tanto dinero, el cual, claro, generó situación en la que ellos debían al Perú y ahora ellos han demandado al Perú. ¿Ya? Es algo así parecido. La aduana te quiere cobrar, se prueba que no corresponde que tú pagues, entonces la aduana a sí misma, la multa que él generó, se la tiene que él cobrar, porque no existe fundamento para cobrarla. Podríamos asimilarla de repente al caso del engajamiento. ¿Ya? Es una situación anómala, pero sí se da de vez en cuando. Esa sería la situación de la consolidación. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Estamos viendo los primeros 4 aspectos del Código Tributario, que son el pago, la compensación, la condonación y la consolidación. En la compensación te devuelven dinero, en la condonación te perdonan las deudas por única vez bajo rango de ley por el presidente de la República, y en la consolidación termina siendo uno deudor de su misma deuda que generó. Y en el pago, sin embargo, nosotros pagamos y ya no existe más obligación después de ella, porque ya pagamos, ¿no? Ya pagamos. La situación de las deudas. Bien, voy a pasar entonces a las 2 disposiciones más, que son las deudas de cobranza dudosa y la recuperación onerosa, que son parte de la prescripción, ¿ya? Y ya, si no me equivoco, el día lunes, que es la última sesión, creo que es el día 22, creo efectivamente la última sesión, vamos a ver el caso puntualmente de los tributos aduaneros, ¿ya? Los tributos para explicarlo. Bien, vamos a hablar entonces, creo que si no me equivoco, déjame un segundito robarte el tiempo para constatar de que tienes en el website el tema de la fórmula, ¿ya? Para el día lunes, que es el día final de esta sesión, ¿ya? Y también una evaluación breve sobre el tema de los tributos. Vamos a ver entonces la última parte, que se llama la recuperación onerosa y la deuda de cobranza dudosa. Bien, vamos a hablar rápidamente porque quiero ver y darte puntilla para la siguiente clase. ¿Qué es una deuda de cobranza dudosa? Dice, son deudas de cobranza dudosa, pues aquellas respecto de las cuales la autoridad aduanera ha agotado todas las acciones contempladas en el procedimiento de cobranza coactiva. Es decir, que te envío, no sé si has visto personas que le envían notificaciones debajo de la puerta, cobradores, llamadas, te van a multar, te van a embargar y todo lo demás, ya. Agotó todos los procedimientos, siempre que sea posible ejercerlas, ¿no? O sea, notificadas, página web, todo ya. Te comunicó por todos los medios, por WhatsApp, por llamadas, por correo, por mensaje debajo de la puerta. Entonces, en este tema dice que es la manera en la que busca todas las formas de comunicarse contigo por una deuda que tú tienes con ella. Y entonces se puede decir que ha agotado todas las maneras. La web, la red, tu correo, la llamada a casa, la llamada de celular, las notificaciones bajo la puerta. Entonces ya eso se llama deudas de cobranza dudosa. Son los medios de comunicación que utilizan efectivamente la administración para cobrarte a una deuda en específico. Esa es la deuda. Y la onerosa, la recuperación onerosa. Para la autoridad aduanera, las deudas de recuperación onerosa son aquellas, por ejemplo, cuyo costo de ejecución no justifica la cobranza. Quiere decir, imagínate lo anterior. Personal que fue a notificarte, llamadas de teléfono que hizo, le pusiste en spam, le bloqueaste, mensajes, correos, digamos así. Entonces, todo eso que ha ejecutado no justifica la cobranza, por decir, cuyo monto de la deuda sea inferior al 10% siempre de la unidad impositiva tributaria, que es decir, que lo gastado
a lo que quieres cobrar ha sido más lo que has gastado en querer comunicar que lo que vas a cobrar. Entonces se llama una situación de recuperación onerosa, ¿ya? Ese sería. También aplica para los bancos. Bien, estas son las dos situaciones del tema de deuda de cobranza dudosa y recuperación onerosa. Y voy a acotar algo para terminar la sesión, después voy a verificar en el sistema si esté colgado en el site los tributos. Voy a ver el material acá en tributación para ver si están. Y adicionalmente vamos a ver la siguiente sesión y última parte que ya hablé en la anterior sobre aduana, pero vamos a hablar de la destrucción. Yo te decía que la destrucción se da cuando las mercancías ya no tienen ninguna utilidad. Cuando las mercancías, por ejemplo, son siniestradas, en mal estado o deterioradas, ¿ya? Esa situación la hemos visto en la parte primera, destrucción. Pero en concreto, en estas situaciones, hay dos situaciones muy relevantes al tema de la destrucción. La destrucción de mercancías, en este caso, para el Código Tributario, se consideran las que se dan en caso fortuito o de fuerza mayor, así como a pedido del interesado, ¿ya? Porque concluya el proceso del régimen aduanero. Entonces, en este caso, consideramos tres situaciones. La de solicitar a la aduana la destrucción de las mercancías, la situación de causa fortuita o de fuerza mayor, entonces vamos a ver, destrucción tiene dos modalidades que no hemos hablado porque estas corresponden a la mención del Código Tributario. El caso fortuito o de fuerza mayor. Ya. Un ejemplo, supongamos, está viniendo nuestra nave con nuestra mercancía, con nuestro contenedor aquí a Lima, y por gracia de Dios, por primera vez en la vida, da un tifón, ¿no? Y justo lo encuentra al barco que trae China nuestras mercancías y lo hunde. Con todas las mercancías, la de nosotros y la de otro cliente, la hunde. Entonces, causa fortuito se refiere a situaciones imprevistas por la naturaleza en lo que escapan a la actividad humana, ¿ya? Estas situaciones no se pudo prever y por tanto nos cayó la situación de caso fortuito. Causa de fuerza mayor. La causa de fuerza mayor se refiere precisamente a aquella en la que se vincula al tema de un aterrizaje forzoso, una situación, por ejemplo, de falla de máquinas, un cambio de ruta o alguna situación humana. Entonces, en la de caso de fuerza mayor, las situaciones como esta, donde, por ejemplo, cambio de puerto, por ejemplo, ahorita estamos viviendo la huelga del transporte, ¿no? Tenemos carga por llegar y no puede ingresar al puerto, porque ingresando al puerto no hay cómo moverlas. Entonces, es una situación no fortuita. La huelga de transportistas no es fortuita, porque la situación es avisada. Lo avisaron con 10 días de anticipación. Fue comunicado por todos los medios, solo que algunos medios querían tapar la denominada huelga que habían previsto el 15, ¿ya? La mayoría no lo hablaba, ni por tele ni por nadie. Pero lo habían avisado. Hasta un día antes en todas las redes sociales fue cubierto la situación de la huelga. Entonces, ¿qué pasa con tu carga? Tu carga quiere ingresar hoy día al puerto y no se puede. Aunque algunos sí se puede, pero a ver, muévela. No hay transporte que te va a sacar la carga. Nadie te va a mover tu carga. Nadie. Bajará al puerto y si es una carga refrigerada, pues ahí se va a quedar descongelada porque nadie te la va a mover, nadie la va a llevar y ahí se va a quedar. O sea, si es un puerto en el cual no tiene almacenes de contenedores, se satura, se llena y no hay situaciones que la muevan. Entonces, por tanto, esta situación de fuerza mayor amerita la situación expresamente ligada a la situación legal de lo humano, ¿ya? De lo humano. Ya. Me dice si has entendido estas dos últimas partes, que son las partes finales de la, bueno, de la parte de la prescripción, porque son varias partes, entonces me dice si has podido entender estas dos últimas partes de la explicación. Bien, estoy viendo en el site de ustedes, en lo que son los documentos que se publicó,
Ahí está la tabla de tributos para aplicar el día lunes. Repasaremos nosotros la sesión de clases y ese día 22 es la evaluación final de nuestra sesión, ¿ya? Que tenemos, ¿ya? De la sesión de tributación. No va a venir, por ejemplo, esta sesión que vemos acá, que estoy mencionando, porque esta, ¿cómo se llama? Esta denominada sesión de prescripción es una situación que sobrepasa de repente nuestra capacidad de entendimiento, pero te la recuerdo de que esta situación de prescripciones es importante que la recuerdes, ¿de acuerdo? Ya, ahí tienes el material. El día lunes haremos un repaso de las sesiones y también haremos un repaso que te solicito que tengas una calculadora para enseñarte la aplicación del tributo que se da de las mercancías, ¿ya? Esa sería una de ellas. Así está la disposición de la ley, por si acaso, para que puedas entonces el día lunes tener a la mano una calculadora. Ya están la tabla de tributos y están las disposiciones justamente de cómo vamos a aplicar un cálculo tributario aduanero, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta, Jeremy? ¿Alguna pregunta, alguna duda? El día lunes vamos a hacer las sesiones y vamos a completar la disposición de la media hora por el tema de fallo de red para poder explicarte la situación de la evaluación o algunos puntos que no hayas podido comprender, ¿sí? Voy a poner, por ejemplo, la sesión de hoy día, que es la sesión de prescripción, la voy a colocar en el sistema en este momento, para que lo puedas tener y repasar, ¿ya? Pero todo está en la normativa de la ley de aduana. Yo recuerdo que está ahí y yo lo he sacado de ahí, solamente que lo he hecho de una manera más pedagógica, ¿ya? He tratado de explicarle de la manera más concisa el tema de la prescripción tributaria y la extinción. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Recuerden que tienen que tener el día lunes tu calculadora para explicar la sesión del cálculo tributario que pertenece a esta sesión, y explicarle cómo es la interpretación de la fórmula del Código Tributario Aduanero. Entonces voy a subir en este momento la sesión que tengo acá de prescripción y extinción para que lo puedas ver y comparar, ¿ya? Y también si tengo la mano de una vez subo la disposición de la ley de aduana, que me doy cuenta que aquí no está la disposición de la ley de aduana, ¿ya? Entonces voy a subirla para que la tengas y la revises, porque está en la misma página de la SUNAT y creo que usted no tiene al alcance la ley de aduana. Pero de acá en adelante, la disposición de la ley de aduana nos va a servir para todas las demás sesiones correspondientes. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado en duda? Ya ha quedado activada la asistencia de todos ustedes. Hablaremos del tema y compensaremos la media hora, como le dije, de las disposiciones de nuestra sesión que hoy día se vio afectada por el tema de red. Revisen el material, es el primer material en la página. De la tabla de sanciones. El título de la sesión de clase va a subirse con el tema de hoy que se llama prescripción y extinción, ¿ya? Una pregunta, Jeremy, Michelle, Romina, algo que no hayan entendido, por favor, para yo poder explicarle. Ya, el material. Ya, el material ha sido publicado de la sesión de día de prescripción y extinción, ¿sí? Para que lo puedan ver en el sistema y darle un repaso, pero está todo basado en la Ley General de Aduanas. También voy a ver si tengo la mano a la disposición de la norma de la ley
para que lo tengan, ¿ya? Nacimiento de obligación, le dije que iba a ver, publicar el tema específico de lo que era el nacimiento de obligación, ese cuadrito improvisado que hice, no improvisado, sino pedagógico, que de la disposición del artículo 140, ¿ya? Que usted no logró de repente comprenderlo, se lo voy a poner en el material para que lo puedas identificar de una manera más práctica, ¿ya? Porque la normativa de la ley es un poquito más pesada y de repente no logras aplicarla o entenderla, ¿ya? Va a ser publicado el cuadrito y ahí también te voy a poner la disposición de la ley de aduana, ¿ya? Para no olvidar de dónde lo saco, sobre todo la disposición de la ley de aduanas. Voy a publicar desde el artículo 140, va a estar publicada la disposición del artículo 140 de la ley de aduanas. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Si tienes alguna pregunta para poder absorberla, y si no, pasar al tema, pasamos al día ya lunes para ver las disposiciones de clases que siguen, ¿sí? El día lunes estaríamos viendo el tema del cálculo tributario. Ya publiqué el tema de la clasificación de hoy día, de la prescripción, para que lo puedas revisar, y estoy subiendo lo del nacimiento de la obligación tributaria de enero para que le puedas dar un repaso, toda esa normativa, y lo voy a volver a explicar lo que es el nacimiento de obligación tributaria aduanera, ¿ya? Todo conlleva la fecha del día de hoy para que lo puedas ver en el site, ¿ya? Llevan la fecha del día 19 de marzo. La voy a llevar al sistema, ya está la prescripción y también va a estar el nacimiento de obligación tributaria aduanera. Sí. Bien, Romina, Jeremy, Michelle, ¿alguna consulta, por favor? Nacimiento. El tema de anterior clase, estoy publicando la diapositiva de la sesión de nacimiento de obligación, que me mencionó, por ejemplo, creo que es Michelle, el cuadrito, eso que dice pedagógico, para que lo vean, ¿ya? Es el nacimiento de obligación tributario aduanero del artículo 140 de la ley, ¿ya? Estoy publicando también el mismo, la captura de pantalla del artículo 140, en el caso que no tengas tú a la mano la disposición de la ley, y ahí está la diapositiva del nacimiento de obligación tributaria. La diapositiva se llama nacimiento de obligación tributaria aduanera, ¿ya? Está la prescripción y la extinción, le das una revisión para que lo puedas ver, ¿no? Listo, ya está la prescripción y la extinción, y vas a buscar en el site de usted, busque lo que dice material de tributación, es el nombre que lleva, en la primera, y hay un material donde están los códigos, perdón, las fórmulas para aplicar la tributación aduanera, ¿ya? ¿Cuál? ¿A qué te refieres, Michelle? Pero la normativa de la ley no está, pero estoy tratando de buscar la normativa para subirla al site, para que lo puedan ver, porque creo que no tienen ustedes ni la ley ni el reglamento, y estoy subiéndola para que sea la disposición de clases siguientes que vamos a trabajar, ¿ya? Voy a publicar la Ley General de Aduanas. La he subido en PDF y la pueden ver, ¿ya? Voy a publicar los artículos ahí en el mensaje, del artículo 140 hasta el artículo 160 en la Ley General de Aduanas, corresponde al material de tributación aduanera, ¿ya? Esas son las partes que debe leer. Y lo repasaremos el día lunes, pero de manera más concisa. Si hay alguna pregunta, me lo dicen ese mismo día para poder absorber la consulta y ayudarles con el tema del entendimiento de la normativa, que de repente es un poco más pesado. Ya también está la normativa de la ley de aduana, pueden verificarlo en el sistema, Michelle o Jeremy,
Ya está, están con la fecha de hoy día, prescripción y extinción, nacimiento y ley general de aduana, ¿ya? He puesto ahí los artículos que deben leer en mención de la ley, que está en el PDF del artículo 140 hasta el 160, ¿ya? Ya está. Ya está el material en el sistema de la ley, nacimiento y prescripción que hemos desarrollado en estas sesiones que hemos tenido de tributación. No olviden, por favor, la calculadora para el día lunes, multiplicación, división, suma y resta y porcentajes. Y la tabla de sanción, la tabla de las fórmulas para que puedas desarrollar, ¿ya? Bien, eso sería todo. Nos estaríamos viendo entonces el día lunes a la misma hora. Y en la primera hora voy a hacer la explicación de la tabla de aduanera, de la tributación, y luego haré el repaso para la evaluación que se tomará de esta sesión, ¿no? Haré el repaso de 1 hora y media, en general será el repaso para la sesión. Bien, nos estamos viendo. Cualquier cosita me lo escriben dentro del interno al chat para ver si falta algo y yo poder responderle rápidamente. Sí, me lo escriben a través de la misma site de la institución y para poder absorber la consulta. Bien, entonces nos estamos viendo el día lunes. Michelle, Romina, no olviden, por favor, no olviden leer. Ahí está la ley de aduana, si no la tienes, léela. Y el día lunes me dice qué parte no se ha entendido, me dice, explíqueme esto, profesor, y lo vuelvo a explicar de manera más sencilla, ¿ya? Buscando siempre un ejemplo apropiado que no pierda el contexto del. Bien, revisen el material, por favor, pueden descargarlo. Solamente descarguen la prescripción y extinción, nacimiento, la ley de aduana, pueden descargarlo, está en PDF, y descarguen la sesión que dice material de tributación, y está colocado la tabla de tributo aduanero, ahí mismo, es un PDF corto, de 10 o 9 hojas. Bien, nos estamos viendo el día lunes entonces, muchachos, a la misma hora, ¿sí? Muchas gracias, nos vemos el día lunes. No olviden tener la calculadora y el PDF a la mano.